Mi padre murió, y en el funeral descubrí que tenía otra familia con hijos, a quienes también les dejó parte de la herencia. Mi padre, Roberto, falleció hace 3 meses de un infarto fulminante. Tenía 67 años. No era un hombre perfecto, pero para mí siempre había sido un pilar, serio, trabajador y extremadamente reservado. Era de esas personas que nunca hablaban demasiado de su pasado, de su familia lejana ni de sus emociones. Siempre decía, los problemas se resuelven en silencio. Crecí pensando que eso lo hacía fuerte, incluso admirable. Mi madre, Elena, fue su compañera por 35 años. Ella siempre lo defendía, incluso cuando su carácter seco nos hacía sentir distantes. Yo y mi hermana menor, Andrea, lo respetábamos profundamente. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades graves. Todo parecía normal. El día del funeral, la iglesia estaba llena. Amigos de la infancia, compañeros de trabajo, vecinos, todos estaban ahí para despedirlo. Mi madre estaba destrozada, Andrea lloraba sin consuelo, y yo intentaba mantenerme firme para sostenerlas a ambas. En medio de esa solemnidad, noté algo extraño. Un grupo de 4 personas que entraron con una seguridad incómoda. Una mujer de unos 50 años, muy arreglada, vestida de negro elegante, caminaba al frente como si tuviera derecho a estar en primera fila. La acompañaban 3 adultos jóvenes, todos con facciones que, aunque no quería admitirlo, tenían un aire a mi padre. Al principio pensé que eran conocidos suyos del trabajo o quizá familiares lejanos que yo no recordaba. Pero la tensión en el ambiente cambió en cuanto comenzaron a recibir pésames de algunos asistentes como si fueran de la familia. Lo confirmé cuando los vi acercarse a mi madre. La mujer extendió la mano con una calma que me heló la sangre y le dijo: «Lo siento mucho por nuestra pérdida. Yo soy María». Mi madre se quedó en shock, con los ojos desorbitados. Antes de que pudiera preguntar nada, un primo que estaba junto a nosotros preguntó directamente: «¿Y usted qué era de Roberto?». La respuesta cayó como un rayo en medio del funeral. «Soy su esposa, bueno, su otra esposa». Los murmullos comenzaron de inmediato. Yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me giré hacia ella con la voz temblando y apenas pude preguntar: «¿Cómo dijo? ¿Quién demonios es usted?». María me miró directo a los ojos, con un descaro imposible en un momento así, y agregó: «Estuve con tu padre por más de 20 años. Estos son sus hijos, Carlos, Daniela y Lucía». En ese instante, todo el salón se quedó en silencio. Mi madre palideció, Andrea rompió en llanto histérico y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El hombre al que yo había llamado padre durante toda mi vida, no solo tenía otra mujer, sino otra familia completa. El silencio en la iglesia era tan espeso que podía escucharse el crujir de los bancos de madera cuando alguien se movía incómodo. Todos estaban esperando que mi madre respondiera, que yo dijera algo, que aquella mujer, María, aclarara la barbaridad que acababa de soltar. Pero fue ella misma quien rompió la quietud. Con voz firme, casi como si hubiera ensayado cada palabra, dijo: «Roberto fue el padre de mis 3 hijos. Nunca quise que las cosas se supieran de esta manera, pero él mismo dejó instrucciones para que estuviéramos aquí hoy». Mi madre la interrumpió gritando, la voz quebrada por la rabia y la humillación: «Mentira, eso es imposible. Roberto me juró que yo era su única familia. 35 años casada con él y ahora vienes a ensuciar su memoria con esta farsa». Andrea se levantó de golpe de su asiento, los ojos llenos de lágrimas, señalándola con el dedo. «Lárgate, este no es tu lugar, no tienes derecho a estar aquí». Pero María no se inmutó. Con una calma perturbadora, sacó un sobre marrón de su bolso. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran y declaró: «Aquí está el testamento. Si creen que invento, el mismo notario lo puede confirmar. Roberto no solo reconoció a mis hijos como suyos, sino que también nos incluyó a todos en la herencia». El impacto fue brutal. Nadie sabía qué decir. Se escucharon murmullos. ¿Otra familia, por años? Siempre fue un hombre tan callado. Qué vergüenza para doña Elena. Mi madre, que hasta ese momento había tratado de mantenerse en pie, casi se desplomó. Tuve que sostenerla del brazo. La rabia,
El dolor y la traición estaban pintados en su rostro. Nunca la había visto tan rota. En ese momento, el notario, que estaba presente porque mi madre lo había llamado para verificar documentos de la herencia, intervino con una expresión de incomodidad. Lamento decir que, la señora María no miente. El testamento fue firmado hace un año, y es absolutamente legal. Yo sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cómo había podido mi padre hacer esto? Como había llevado una doble vida por décadas, viéndonos a los ojos, compartiendo cenas familiares, celebrando cumpleaños, mientras mantenía otra familia escondida. Andrea gritaba entre sollozos. Papá nos arruinó la vida, nos mintió a todos. María, en cambio, parecía disfrutar el caos. Tomó la mano de su hija menor, Lucía, y dijo con frialdad. No queremos problemas. Solo estamos aquí porque también tenemos derecho. Roberto quería que todo saliera a la luz, aunque duela. Las miradas de los asistentes eran cuchillos. Algunos se compadecían de nosotros, otros parecían fascinados por el espectáculo. Mi padre, un hombre que yo había respetado como ejemplo de rectitud, quedaba expuesto ante todos como alguien que vivió una mentira monumental. En ese instante, yo comprendí algo, ese funeral ya no era un acto de despedida, sino el escenario donde se había destapado la verdad más oscura de mi familia. Y lo peor es que aquello apenas era el comienzo. Una semana después del funeral, nos reunieron en la notaría para la lectura oficial del testamento. Yo aún no había digerido la revelación. Dormía mal, me costaba concentrarme, y cada vez que veía el retrato de mi padre en la sala sentía rabia y desprecio. Andrea no dejaba de llorar en las noches, repitiendo una y otra vez que papá nunca nos quiso. Y mi madre, bueno, ella parecía un fantasma, caminando por la casa sin decir palabra. Al llegar a la notaría, vi de nuevo a María y a sus 3 hijos, Carlos, Daniela y Lucía. Estaban vestidos impecablemente, como si quisieran demostrar que tenían tanto derecho como nosotros. Me hervía la sangre al mirarlos. El notario comenzó a leer el documento con tono monótono, como si no estuviera destrozando nuestras vidas con cada palabra. Yo, Roberto Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades, declaró. Al principio todo parecía normal, disposiciones sobre deudas, cuentas bancarias menores, objetos personales. Pero entonces vino el golpe. La casa principal, ubicada en la calle San Martín, será entregada en copropiedad a mi esposa Elena Ramírez y a la señora María Torres. Mi madre casi se levanta de la silla. ¿Qué demonios? Esa es mi casa, donde cría a mis hijos, ¿cómo osa dividirla con esa mujer? El notario trató de calmarla, pero era inútil. Andrea lloraba, murmurando que era una pesadilla. Yo solo apretaba los puños, sintiendo la furia subir. El notario continuó. Respecto al terreno en las afueras del pueblo, así como las cuentas bancarias, serán repartidos en partes iguales entre mis hijos, Andrea y Gabriel Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Daniela Gutiérrez y Lucía Gutiérrez. Escuchar mi nombre junto al de esos desconocidos fue como recibir un puñetazo en el estómago. Medio hermanos. Herederos iguales. El legado de mi padre dividido como si fuéramos simples piezas en su tablero. Mi madre explotó. Esto es una traición, 35 años a su lado, y al final me deja compartiendo techo con su amante. Que se lleven lo que quieran, pero no voy a entregar mi casa. María respondió con calma, pero con un tono venenoso. No es tu casa, Elena. Era la de Roberto, y él decidió que yo también tengo derecho. Acepta la realidad. Fue como si le hubiera escupido en la cara. Andrea se abalanzó sobre María, pero yo la detuve antes de que aquello acabara en golpes. Cálmate, Andrea, esto no es el lugar. Pero ya era tarde. Carlos, el hijo mayor de María, se puso de pie y gritó. No pienses que vamos a renunciar a lo que nos corresponde. Mi padre nos reconoció, nos quiso, aunque ustedes nunca lo supieran, tenemos tanto derecho como ustedes. Yo, con la voz temblando de ira, le respondí. Derecho es haber estado aquí todos los días, cuidando de él, soportando su mal carácter, trabajando para esta familia. ¿Ustedes eran su secreto, su vergüenza? Y ahora quieren venir a despojarnos de todo. La tensión estalló en un griterío.
Los abogados intentaban calmar los ánimos, el notario golpeaba la mesa pidiendo orden. Pero ya nada podía contener el odio que estaba saliendo a la luz. En ese momento comprendí algo doloroso: mi padre no solo nos había traicionado con su doble vida, sino que también había sembrado una guerra que apenas comenzaba. Y esa guerra iba a dividirnos para siempre. Después de la lectura del testamento, nada volvió a ser igual. Ya no era solo una herida emocional, ahora era un conflicto legal, social y hasta personal. La casa donde habíamos crecido, el único lugar seguro que teníamos, estaba bajo amenaza de ser partida en dos. Mi madre, Elena, estaba fuera de sí. No pasaba un día sin que hablara con abogados, buscando alguna forma de anular el testamento. Gritaba, lloraba, se desvelaba revisando papeles antiguos para encontrar una prueba que invalidara lo que mi padre había dejado escrito. Una noche, la escuché susurrar entre sollozos. 35 años de matrimonio, y me trata como si fuera una invitada en mi propio hogar. Mientras tanto, la otra familia se mostraba cada vez más desafiante. María, con una sonrisa venenosa, empezó a aparecer por el vecindario. Caminaba como si quisiera que todos supieran que tenía derecho sobre lo que alguna vez había sido solo nuestro. Los vecinos cuchicheaban. Miren, esa es la otra mujer de Roberto. Siempre tan callado, y resultó peor que cualquiera. Mi hermana Andrea no lo soportaba. Cada vez que veía a María, le gritaba insultos desde la ventana. Una tarde incluso bajó corriendo a encararla en plena calle. Yo tuve que separarlas, porque Andrea estaba a punto de lanzarle una piedra. La tensión escaló cuando recibimos la primera citación legal. María y sus hijos habían presentado una demanda para reclamar su parte de la herencia de inmediato. Querían que la casa se vendiera y que se repartiera el dinero entre todos, sin importar que mi madre no tuviera a dónde ir. «Nos quieren dejar en la calle, Gabriel», me gritaba Andrea, desesperada. «No lo voy a permitir. Antes muerto que verlos viviendo aquí». Le respondí, aunque por dentro no estaba tan seguro. Los insultos comenzaron a volar en las audiencias. Carlos, el hijo mayor de María, nos acusaba de querer acaparar todo, de despreciarlos como si fueran basura. Yo le respondía que ellos eran fruto de la traición, y que jamás tendrían el mismo valor que nuestra familia. En una de esas discusiones, recuerdo que Daniela, su hermana, gritó con lágrimas en los ojos. «Tú crees que nosotros lo tuvimos fácil, ¿sabes lo que era esperar a que él apareciera en Navidad, escondidos, mientras tú y Andrea tenías cenas completas con él? Para ti fue un padre presente, para nosotros, solo un fantasma que aparecía cuando quería. No hables de sacrificios, porque también sufrimos». Sus palabras me golpearon, pero la rabia era más fuerte que cualquier intento de empatía. Para mí, ellos no eran víctimas, sino intrusos que querían arrebatarnos lo poco que nos quedaba. El escándalo no tardó en hacerse público. Los periódicos locales sacaron titulares sobre la doble vida de mi padre. Los vecinos nos miraban con lástima o con morbo, y nuestra familia quedó marcada como la comidilla del barrio. El día que mi madre salió al mercado y escuchó a dos mujeres diciendo: «Pobrecita, tantos años y al final compartiendo marido». Volvió a casa llorando, gritando que no podía soportar la humillación. Yo sentí una mezcla de rabia e impotencia. Mi padre, el hombre al que alguna vez admiré, no solo nos había traicionado en secreto, también nos había condenado al escarnio público y a una guerra legal que estaba destrozando nuestras vidas. Y lo peor es que, en el fondo, yo sabía que esto apenas estaba empezando. El escándalo se regó como pólvora. En un pueblo pequeño, donde todos se conocen y los secretos no duran ni un día, la doble vida de mi padre se convirtió en la historia del año. Ya no podía salir a la calle sin sentir las miradas clavadas en mi espalda. Algunos me miraban con compasión, otros con burla, y los peores eran los que me veían con ese brillo morboso en los ojos, felices de tener chisme fresco. Una tarde, fui a la tienda y escuché cómo dos vecinas cuchicheaban apenas me vieron entrar. «Ese es el hijo de Roberto, el que tenía dos familias». ¡Qué vergüenza! Tanto aparentar, y mire cómo resultó. Apreté los dientes y fingí no escucharlas, pero por dentro me estaba quemando. Mi hermana Andrea no tenía mi paciencia. Ella se enfrentaba a cualquiera que hiciera un comentario. Más de una vez terminó insultando a los vecinos, gritándoles que se metieran en su propia vida. Lo peor fue cuando en la iglesia,
El domingo, el pastor hizo un comentario indirecto en el sermón. La doble vida y la mentira siempre salen a la luz. No se puede engañar a Dios ni a la familia. Todos voltearon a mirarnos. Mi madre se levantó y salió corriendo, humillada. Nunca volvió a misa desde entonces. Mientras tanto, la otra familia parecía manejar la situación con menos vergüenza. María incluso comenzó a contar su versión a todo el que quisiera escucharla, que ella fue la segunda esposa, porque mi padre nunca quiso dejar a mi madre, pero que también la amó a ella y a sus hijos. Que nosotros no la aceptábamos, cuando Roberto quiso que todos viviéramos en paz. Cada palabra de ella era como un puñal. Me hervía la sangre escuchar a la gente repetir sus frases, como si fueran verdad absoluta. Un día, en la plaza, me crucé con Carlos, su hijo mayor. Tenía esa mirada altiva que me provocaba. Se me acercó y me dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que lo escucharan algunos curiosos alrededor. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero somos iguales. Hijos del mismo hombre. Y te guste o no, este pueblo tendrá que acostumbrarse a vernos como hermanos. No aguanté más. Le solté un puñetazo en pleno rostro. La gente gritó, nos separaron entre varios, y al día siguiente todos hablaban de la pelea de los hijos del difunto Roberto. Mi madre me regañó, pero en el fondo entendí que ella estaba orgullosa de que yo hubiera defendido nuestro honor. Andrea me abrazó entre lágrimas y dijo: Papá nos dejó como la burla del pueblo. Pero no dejaremos que ellos nos quiten también la dignidad. El problema era que la dignidad ya la habíamos perdido. Ahora no éramos la familia unida y respetada que alguna vez fuimos. Ahora éramos los hijos del hombre que engañó a todos, enfrentados públicamente con los otros herederos en un circo de escándalos, peleas y demandas. Y cada día que pasaba, sentía que la herida se abría más, sin esperanza de cicatrizar. La tensión con la otra familia alcanzó un punto insoportable. No bastaba con las demandas ni con los rumores en el pueblo, cada vez que nos cruzábamos en la calle. Las miradas eran dagas, y los insultos se volvían inevitables. Pero lo que más me marcó fue una noche en la que Carlos, el hijo mayor de María, apareció en mi casa. Mi madre estaba en su cuarto, Andrea dormía, y yo estaba en la sala cuando escuché los golpes en la puerta. Al abrir, lo vi ahí, con el labio aún partido por la pelea que habíamos tenido días atrás. ¿Qué quieres? Le solté con frialdad. Él suspiró, con los ojos cansados. Hablar. No quiero pelear, solo hablar. Lo dejé pasar, aunque todo mi cuerpo estaba tenso. Se sentó en el sofá como si le pesaran los años, a pesar de que apenas tenía 30 y pocos. Hubo un silencio largo antes de que dijera: ¿Tú piensas que nosotros ganamos algo con todo esto? Pero créeme, Gabriel, también fuimos víctimas. Yo solté una risa amarga. ¿Víctimas? ¿Tener un padre que los mantenía en secreto mientras yo lo tenía todos los días en casa? No me jodas. Carlos me miró con rabia, pero también con un dolor que no pude ignorar. ¿De verdad crees que fue así, y que tú tuviste al papá perfecto? ¿Cuántas veces estaba de viaje, ocupado, distante? ¿Cuántas veces se iba por semanas sin decirles nada? ¿No te preguntaste nunca dónde estaba? Me quedé en silencio. La verdad es que sí lo había notado, pero mi madre siempre nos decía que estaba trabajando duro por nosotros. Carlos continuó. Esos viajes eran para vernos a nosotros. Y aunque creas que nos tenía en un pedestal, no. Éramos una sombra. Nos llevaba regalos, sí, pero nunca se quedaba mucho. Nunca vino a una presentación de la escuela, nunca estuvo en mis cumpleaños completos. Yo lo veía irse a medianoche, y sabía que se iba con ustedes. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que nunca serás suficiente para que tu padre se quede? Sentí un nudo en la garganta. Su voz temblaba, y por primera vez lo vi no como el enemigo, sino como alguien igual de dañado que yo. Tú al menos lo tuviste presente, aunque fuera frío. Nosotros lo compartimos. Y cada vez que lo abrazaba, sentía que una parte de él siempre estaba ausente, porque esa parte la tenía contigo y con Andrea. No supe qué responder. Mi rabia seguía ahí, pero también sentí algo que me sorprendió, lástima. Entonces apareció Daniela, su hermana, que había venido con él y estaba esperando afuera. Entró con los ojos rojos de tanto llorar y me dijo algo que todavía me persigue.
Tú odias que existamos porque sientes que te robamos algo, pero nosotros también sentimos que tú nos lo robaste a nosotros. Nunca pudimos tenerlo completo. Siempre éramos la vida escondida, la vergüenza. Y ahora, encima, tenemos que pelear con ustedes por migajas que ni siquiera queremos. ¿Tú crees que se siente bien heredar dinero de alguien que nunca tuvo el valor de reconocerte en público? Sus palabras me golpearon como un martillo. Quise gritarles, decirles que todo era su culpa, que mi padre nos arruinó a todos, pero no me salió la voz. Cuando se fueron, me quedé solo en la sala, con el eco de sus confesiones. Por primera vez entendí que no había vencedores en esta historia. Todos éramos perdedores en el juego de engaños de mi padre. Y aún así, el odio no desapareció. Porque aunque entendiera su dolor, ellos seguían siendo el recordatorio viviente de la traición que nos destruyó. Han pasado meses desde la muerte de mi padre, y todavía no logro encontrar paz. La casa sigue siendo un campo de batalla, abogados, audiencias, citaciones, gastos legales que nos están ahogando. Cada rincón de este lugar me recuerda a él, pero ya no con cariño, sino con veneno. A veces entro a su antiguo estudio y veo las fotos familiares colgadas en la pared. Ahí está él, con su gesto serio, su mano sobre mi hombro, su otra mano tomando la de Andrea. Y yo ya no sé si esa sonrisa era sincera o si era solo una máscara. ¿Cuántas veces, después de posar con nosotros, se iba directo a abrazar a su otra familia? El pueblo entero todavía murmura. Para algunos, somos las víctimas de un hombre egoísta, para otros, somos parte de la farsa. Mi madre casi no sale de casa, vive enferma de la humillación. Andrea se volvió explosiva, siempre a la defensiva, como si cada comentario fuera un ataque directo. Y yo solo cargo con el peso de un apellido que ahora me quema. Hace poco, soñé con él. Estábamos en la mesa de la cocina, como cuando yo era niño. Me hablaba, pero no podía escuchar sus palabras. Solo veía su boca moverse, y de repente, detrás de él, aparecían María, Carlos, Daniela y Lucía, como sombras. Entonces él se levantaba, se iba con ellos, y yo me quedaba solo. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. La verdad es que ya no sé quién fue mi padre. ¿Un hombre bueno que no supo decidirse? ¿Un cobarde que prefirió vivir en mentira antes que enfrentar la verdad? ¿Un egoísta que nos usó a todos como piezas de un juego? Lo que sí sé es que dejó un legado podrido. No fue amor, no fue unidad, no fue respeto. Lo que heredamos fue odio, resentimiento, vergüenza y un apellido manchado. Cuando pienso en la tumba donde está enterrado, no siento deseos de visitarla. Siento deseos de escupir sobre ella. Y, sin embargo, en las noches más oscuras, todavía lloro por él. Lloro por el padre que creí tener, por el hombre que me enseñó a montar bicicleta, por quien me abrazó cuando aprobé la universidad. Ese hombre, tal vez nunca existió. Tal vez fue solo una versión inventada que él me dejaba ver. Hoy, mientras escribo esto, me pregunto si algún día podré perdonarlo. No por él, porque ya no está aquí para escucharme, sino por mí, porque cargar con este odio es como tener un cuchillo clavado en el pecho que nunca puedo sacar. Pero todavía no estoy listo. Todavía, cada vez que veo a mis medio hermanos, siento que me falta el aire. Todavía, cada vez que escucho el nombre de Roberto Gutiérrez, siento que se me encienden las entrañas. Todavía, cada vez que miro a mi madre rota, me pregunto si hubiera sido mejor nunca conocer la verdad. Así que esta es mi despedida. No de mi padre, porque nunca podré despedirme de alguien que nunca conocí del todo, sino de la idea que tenía de él. Ese hombre murió el día que descubrí la verdad en su funeral. Lo que queda en la tumba es solo un cuerpo. Yo me quedo con los recuerdos rotos, con la rabia, con el vacío. Y con la certeza de que mi padre nunca fue un héroe. Fue un impostor. No sé si algún día logre sanar, no sé si llegue a perdonar a mi padre o si esta herida me acompañará para siempre. Lo único que sé es que lo que descubrí en su funeral cambió mi vida para siempre. Y que detrás de cada familia aparentemente perfecta, pueden esconderse secretos capaces de destrozarlo todo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales llenas de drama, secretos y traiciones familiares. No olvides seguirme para más historias y suscríbete a mi canal de YouTube. Porque créeme, lo que viene,
es todavía más intenso.